Su atención se centró entonces en embellecer la ciudad de Berlín, en construir uno de los teatros de ópera más bellos que hay en Europa, en llevar artistas de todo género, pues quería llegar a la gloria por todos los caminos al mejor precio posible. Su padre había vivido en Potsdam en una casa infame. Él hizo de ella un palacio. Potsdam se convirtió en una hermosa ciudad. Berlín creció, comenzaron a conocer los encantos de la vida que el difunto rey había descuidado. Algunas personas tenían muebles, la mayoría incluso llevaba camisa, pues bajo el reinado precedente apenas se conocía más que los delanteros de camisa que se ataban con cordones. El rey reinante no había sido educado de otra manera. Las cosas cambiaban a ojos vistas. La Lacedemonia se convertía en Atenas. Se roturaron yermos, se crearon 103 pueblos en pantanos desecados. La música y los libros no se quedaban atrás, de modo que no se me puede culpar por llamarle el Salomón del Norte. En mis cartas le daba este apodo, con el que se quedó mucho tiempo. Los asuntos de Francia no iban entonces tan bien como los suyos. Disfrutaba del placer secreto de ver a los franceses perecer en Alemania después de que su diversión le había valido Silesia. La corte de Francia perdía tropas, dinero, gloria y crédito por haber hecho emperador a Carlos VII. Y este emperador lo perdía todo por haber creído que los franceses le apoyarían. El cardenal Fleury murió el 29 de enero de 1743 a la edad de 86 años. Nadie había llegado nunca a tan avanzada edad en el ministerio, y nunca un ministro había conservado su puesto tanto tiempo. Comenzó su fortuna a los 73 años siendo rey de Francia, y lo fue hasta su muerte sin oposición. Aparentó siempre la mayor modestia, no acumuló bien alguno, sin fastos, se limitó exclusivamente a reinar. Dejó la reputación de un espíritu fino y amable antes que la de un genio, y pasó por haber conocido mejor la corte de Europa. Tuve el honor de verle a menudo en casa de la señora mariscala de Villars, cuando no era más que un viejo obispo de la pequeña y fea ciudad de Fréjus, de la que siempre se había titulado obispo por la indignación divina, como se lee en algunas de sus cartas. Fréjus era una mujer muy fea, a la que había repudiado lo antes que pudo. El mariscal de Villeroy, que no sabía que el obispo había sido tanto tiempo el amante de su mujer la mariscala, hizo que Luis XIV le nombrara preceptor de Luis XV. De preceptor pasó a ser primer ministro y no dejó de contribuir al exilio del mariscal, su benefactor. Era, a excepción de su ingratitud, un hombre bastante bueno. Pero como no tenía ningún talento, descartaba a todos los que lo tenían, fuera el talento que fuera. Varios académicos quisieron que yo ocupara su sillón en la Academia Francesa. Preguntaron en la cena real quién pronunciaría la oración fúnebre del cardenal en la Academia. El rey respondió que sería yo. Su amante, la duquesa de Châteauroux, así lo quería, pero el conde de Maurepas, secretario de Estado, no. Tenía la manía de reñir con todas las amantes de su señor, y salió mal parado. Un viejo imbécil, preceptor del Delfín, antiguamente teatino y después obispo de Mirepoix, llamado Boyer, se encargó, por principios de conciencia, de secundar el capricho del señor de Maurepas. Este Boyer tenía a su cargo la provisión de beneficios. El rey le dejaba todos los asuntos del clero. Trató este asunto como un punto de disciplina eclesiástica. Se imaginó que era ofender a Dios que un profano como yo sucediera a un cardenal. Yo sabía que el señor de Maurepas influía en su actuación. Fui a ver a este ministro, le dije:
Un sillón en la academia no es una dignidad muy importante, pero después de haber sido nombrado, es triste ser excluido. Vos estáis reñido con la señora de Châteauroux, a la que el rey ama, y con el señor duque de Richelieu, que la gobierna. ¿Qué relación hay, os lo ruego, entre vuestras peleas y un pobre sillón en la Academia Francesa? Os conjuro a que me respondáis con franqueza. En el caso de que la señora de Châteauroux prevalezca sobre el señor obispo de Mirepoix, ¿os opondríais? Meditó un momento y me dijo: sí, y os aplastaré. El sacerdote pudo finalmente más que el amante y no conseguí un sillón que no me importaba. Me gusta recordar esta aventura que deja ver las pequeñeces de aquellos a los que llaman grandes y muestra qué importantes son algunas veces las bagatelas para ellos. Sin embargo, los asuntos públicos no iban mejor desde la muerte del cardenal que en sus 2 últimos años. La Casa de Austria renacía de sus cenizas. Francia recibía presiones de ella y de Inglaterra. No nos quedaba otro recurso que el rey de Prusia, que nos había arrastrado a la guerra y abandonado a la indigencia. Se les ocurrió enviarme en secreto a la casa del monarca para sondear sus intenciones, para ver si no estaría de humor para prevenir las tormentas que debían caer sobre él tarde o temprano desde Viena, después de haber caído sobre nosotros, y si no querría prestarnos 100.000 hombres para la ocasión, con el fin de asegurar mejor Silesia. Esta idea se les había ocurrido al señor Richelieu y a la señora de Châteauroux. El rey la adoptó, y el señor Amelot, ministro de Asuntos Exteriores, pero también ministro muy subalterno, se le encargó que acelerase mi partida. Hacía falta un pretexto. Tomé el de mi disputa con el antiguo obispo de Mirepoix. El rey aprobó este expediente. Escribí al rey de Prusia que no podía soportar más las persecuciones de este teatino y que iba a refugiarme junto a un rey filósofo, lejos de los enredos de un mojigato. Como este prelado firmaba siempre con el an ob de Mirepoix y su escritura era bastante incorrecta, se leía el asno de Mirepoix en lugar del antiguo, lo que fue motivo de bromas, y nunca una negociación fue tan alegre. El rey de Prusia, que no tenía las manos cortas cuando había que golpear a los monjes y prelados de la corte, me respondió con un diluvio de burlas sobre el asno de Mirepoix y me apremió que fuera. Me preocupé mucho de que leyera mis cartas y las respuestas. Al obispo se le informó de ello. Fue a quejarse a Luis XV de que yo le hacía pasar, decía él, por un tonto en las cortes extranjeras. El rey le respondió que era una cosa que se había convenido y que no tenía por qué preocuparse. Esta respuesta de Luis XV, no muy propia de su carácter, siempre me ha parecido extraordinaria. Tenía a la vez el placer de vengarme del obispo que me había excluido de la academia, el de hacer un viaje muy agradable y el de poder prestar un servicio al rey y al Estado. El señor de Maurepas se tomó incluso esta aventura con entusiasmo, porque gobernaba el señor Amelot y creía ser el ministro de Asuntos Exteriores. Lo más singular de todo esto fue que hubo que hacer partícipe de las confidencias a la señora du Châtelet. Ella no quería, al precio que fuera, que la dejase por el rey de Prusia. No encontraba nada tan cobarde y abominable en el mundo como separarse de una mujer por ir a buscar a un monarca. Habría montado un escándalo terrible. Se convino, para apaciguarla, que entrase a formar parte de la intriga y que las cartas pasaran por sus manos.